Este ha sido un breve repaso de las posturas sobre los distintos temas y también las frases más picantes, chisporroteos, idas y vueltas, lo que nos ha dejado en este análisis del día después. Y para acompañarnos a llevar adelante el análisis, estamos en contacto con Georgina Paolino, consultora en comunicación, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este momento. Georgina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Georgina. Bueno, un debate que ha dejado todos los condimentos necesarios. Ya ha pasado la posibilidad de que al menos los 5 candidatos estén reunidos. ¿Cómo lo viste este segundo debate? En principio lo vi un poco más divertido, ¿no? O sea, parecía que estaban un poco más afilados, por lo menos hubo más cruces, hubo más incomodidades, ¿no? Se incomodaron un poquito más. Y ahí es cuando, y todos tuvieron algún nivel en mayor o menor medida de capacidad de reacción. Sí. Entonces, desde ese lugar, a mí me pareció entretenido, ¿sí? La verdad que era una competencia doble para los candidatos, ¿no? Porque estaban compitiendo entre sí, pero también compitiendo con la versión de ellos que había debatido una semana antes, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lugar es que fue interesante ver hasta dónde mejoraban o no. Sí, y entendimos más o menos también la función del derecho a réplica, porque sabíamos cómo podían utilizarlo, pero no nos mareamos tanto en esta oportunidad, más allá de que tal vez fueron un poquito más prudentes al utilizarlo. Totalmente. Creo que hubo candidatos que supieron aprovecharla mucho mejor. Claramente Patricia Bullrich se sintió más como pez en el agua en este tipo de herramienta. Y también creo que se utilizaron un poco más, o sea, hubo ahí un poco más de estrategia a la hora de preguntarle al otro, ¿no? Sí. Incluso se pudieron detectar algunas posibles estrategias cruzadas, ¿no? O ciertos acuerdos informales entre los candidatos, pero en cualquier caso hubo un mejor aprovechamiento del formato del debate. Ahora, Georgina, en este contexto de segundo debate presidencial, los tópicos que por el momento se han terminado, esta posibilidad de que estén reunidos los 5 candidatos frente a la ciudadanía, ¿sentís que, como bien decías, compitieron contra la versión de ellos mismos, pero de una semana atrás? ¿Hay ganadores, hay perdedores? ¿Hay alguien que pudo mantener, en este caso, la misma postura? ¿Hay algunas personas que les fue mejor? Sí, creo que Patricia Bullrich demostró una recuperación muy importante. Creo que ya desde el momento en que salió, ¿no? Ya mirá hasta la vestimenta, fue vestida de Sí. rojo, que Combativa. transmite energía, fuerza, Sí. poder, y hace una semana estaba vestida de un blanco así angelical, que claramente no tenía que ver con su identidad política, ¿no? Sí. Entonces ya desde ese punto, desde lo visual, ella ya llegó con otra confianza y se la mostró más suelta, se la mostró mucho más sólida en las réplicas. Creo que si bien ella tiene una manera de hablar como más trabada, que no es solo por el debate, ella tiene esa manera de como pausa, hace como unas pausas en el Claro, medio. como que pareciera que no fluye, tal vez. Claro, exacto. Ella no tiene una fluidez discursiva de por sí, Ujú. digamos, ¿no? Entonces, pero me parece que pudo salvar mucho lo que había quedado pobre de hace una semana y tuvo una capacidad de golpear muy fuerte. Es más, rompió esta cosa entre Massa y Milei, ¿no? Pudo como penetrar en esa polarización y creo que eso es un acierto para su campaña. Creo que ella confrontando puede llegar a ser un 9, el problema es que cuando expone tal vez se queda en un 5, digamos, ¿no? Sí, Entonces tiene como esa dualidad, si querés. claro. Pero creo que ella tuvo una recuperación interesante, quedó muy bien parada, empezó pegando con un tema que conoce mucho, en el que puede mostrar credenciales y probablemente es un tema en donde tiene reconocimiento de la ciudadanía, que es en seguridad. Y eso ya de por sí la dejó con una confianza para el resto del debate interesante. Sí, en este caso, bueno, una Patricia Bullrich que nuevamente problemas de salud la volvieron a poner en jaque, la vez anterior por una fuerte Suspendió. gripe y ahora una conjuntivitis que también fue un meme, las distintas reacciones que supuestamente tenía Patricia Sí. Bullrich cuando la estaban enfocando, pero que tuvo que ser atendida en uno de los cortes. Sí, sí, sí. A ver, son cosas que los políticos son humanos, ¿no? Claro. Y también sufren las presiones de, ella claramente llegaba con una presión muy grande porque era quien había quedado más débil hace una semana y eso conspira contra toda fortaleza que pueda tener un político, ¿no? Claro. Pero creo que lo surfió. Bien.
Haciendo referencia al candidato libertario, a Javier Milei, ¿cómo lo viste respecto al debate anterior? ¿Pudo mantener, en este caso, las políticas que había difundido? ¿Fue por la misma línea o tuvo algunos aditivos extra en esta oportunidad? Yo creo que él fue muy conservador en este debate. En general, quienes van ganando o quienes están encabezando encuestas y los números suelen ir por estrategias poco arriesgadas en este tipo de instancias. Creo que él no arriesgó, es más, buscó minimizar la posibilidad de la réplica, por eso ocupó, fíjate, un rol mucho más pedagógico, docente, citar papers de 1968, o sea, cosas que claramente no iban a despertar la réplica del otro lado y por tanto él podía achicar el margen de error, ¿no? Claro. Entonces, lo otro que le pasó, y ahí sí entra en juego el rol de los otros candidatos, es que se la pasó matizando propuestas del pasado, ¿no? O sea, él fue muy a fondo en declaraciones sobre una diversidad de temas en un momento de la campaña en donde todavía no se sabía que iba a estar tan bien posicionado. Claro. Entonces, cuando un candidato, esto se llama en comunicación política los candidatos temerarios, ¿no? Cuando el candidato sabe que no va a ganar, dice cualquier cosa para llamar la atención y despertar interés, porque total sabe que no lo va a tener que aplicar. Bueno, en el caso de Milei, él arrancó hace ya unos 2 años posicionándose como un candidato temerario, pero el problema es que ahora está en posición de implementar esas políticas. Entonces, se la pasó tratando de matizar su posición con las armas, su posición respecto a la salud pública, su posición respecto de tantos, hasta de la dolarización. Fíjate que casi no habló de la dolarización. Entonces, lo que terminó haciendo es tratando de matizar las posiciones radicalizadas del pasado, y de alguna manera eso lo desdibuja, ¿sí? O sea, porque pierde potencia. Claro. Pierde, o sea, cuando él no confronta, se diluye. O sea que estuvo más cerca del gatito mimoso que del león en esta oportunidad. Totalmente, totalmente. Entonces, me parece que, fíjate que hasta no gesticuló tanto, ¿sí? Estuvo absolutamente moderado y creo que salió empatado, ¿sí? O sea, salvo alguna en donde quedó en offside, por ejemplo, cuando Patricia Bullrich le preguntó sobre la integración de sus listas, y en vez de negar que hubiera gente corrupta en sus listas, medio que lo asumió, preguntando, con este vos también, ¿no? Tenés... Claro, como que se hizo cargo, pero retrucó. No soy el único. Claro, pero en el fondo, si vos no sos casta, lo único que estás comprobando es que sos casta, o sea, si son todos iguales. Claro, estás en la misma zona. Entonces podríamos decir, una Patricia Bullrich que mejoró su desempeño, un Milei que se mantuvo, que no se corrió de su eje. ¿Cómo lo viste al resto de los candidatos? Mira, Massa creo que le entraron todas las balas, yo creo. Llegó más débil, creo que tenía una postura muy de presentador, parecía, ¿no? Y el mayor problema que tiene, sobre todo esta semana y probablemente las semanas que sigan hasta las elecciones, es que la realidad lo contrasta todo el tiempo. Entonces los argumentos que él usa los carcome la realidad de la inflación y del dólar. Entonces pierde mucha credibilidad, o sea, creo que a él le fue mal y ese mal, digamos, lo logró capitalizar o terminó beneficiando a Patricia Bullrich, ¿no? Estuvo flojo en las réplicas, hizo una serie de gesticulaciones con el dedito así, no, digamos, como un poco socarrón, ¿no? Un poco soberbio. Y sobreactuó, por ejemplo, el feminismo, y lo sobreactuó a un punto que Patricia Bullrich supo aprovechar, y ahí está la importancia del entrenamiento, no solo para acordarte de lo que entrenaste, sino el entrenamiento lo que te da es seguridad para poder improvisar, y ella en ese caso improvisó bien, y de alguna manera le sacó la bandera, porque lo dejó mal parado también, como alguien que sobreactúa el tema. Entonces yo creo que lo mismo cuando le habló de los planes, ¿no? O sea, creo que utilizó mal más además las preguntas. Me parece que hablar del previaje o hablar de la sede del Mundial son temas que no tienen que ver con las principales preocupaciones de los argentinos. Sí, que nos pueden sacar una sonrisa, pero que no hacen al eje de la cuestión. La última que te consulto, Georgina, y agradeciendo tu tiempo, luego de este debate, ya transcurrieron los dos, veremos si hay un balotaje o no. ¿Cuáles podrían ser
los candidatos de un balotaje. Un Milei que mantendría la delantera, pero ¿con quién podría llegar a un balotaje? ¿Lo ves, en este caso, luego de los dos debates, mejor parado? ¿A Sergio Massa o a Patricia Bullrich? Yo creo que va a depender un poco de cómo evolucionen en estas semanas los dos temas de agenda principal, que son el dólar, y ya hoy está otra vez pasando. O sea, si llegamos el dólar a 1.000 antes del 22 de octubre, va a ser una narrativa muy difícil de contrarrestar para Massa. El dólar 1.000 tiene una simbología muy fuerte, ¿no? O sea, sí, en la psicología de los argentinos, por más que en la práctica sean 100 pesos más, 100 pesos menos, pero digo, es fuerte, ¿no? El dólar a 1.000. Claro. Y por el otro lado, el caso de Insaurralde. Yo creo que sí, con toda la batería de pruebas que mandó a pedir el juez, y van a empezar a salir los resúmenes de las tarjetas de crédito. Este es un tema que otra vez va a... Sí, que va a germinar, que recién empieza. Con lo cual, si Patricia Bullrich logra mantener este tono, digamos, se logra sostener en este posicionamiento, proyectando autoridad de la manera que lo hizo ayer, yo creo que ella puede llegar a entrar al balotaje, ¿sí? Pero insisto, esto va a ser de un poquito de acá, un poquito de allá, va a ser muy cercano. Yo no lo veo a Milei en un escenario donde arrase, ¿sí? Bien. Entonces yo creo que ahí el que entre va a entrar por muy poquitito, y la verdad es que es difícil poder dar una predicción porque están muy parejos. Claro, es un literal minuto a minuto en la carrera este 22 de octubre. Georgina, como siempre, muchísimas gracias, un placer dialogar contigo y por tu tiempo también. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes. Georgina Paulino, consultora en comunicación, llevando adelante el análisis de este segundo debate presidencial en Noticiero 9 al mediodía. Y hablamos ahora y compartimos estas placas, ¿no?, de las palabras más utilizadas por cada uno de los candidatos, los términos más frecuentes en la exposición de cada uno. Patricia Bullrich. Defender. La palabra defender utilizó 16 veces. En segundo lugar, la palabra país, 13 veces. Massa, 10 veces. Y cambiar, 9 veces. Estamos hablando de Patricia Bullrich, los términos más utilizados, y tiene que ver con cambiar, que tiene que ver con la línea de Juntos por el Cambio, ¿no? Este eslogan de cambiar todo. A Sergio Massa, que fue contra quien más direccionó su discurso durante todo el debate de ayer, hablar del país y hablar de defender de las distintas cuestiones. No hablamos netamente de lo que hace a seguridad, sino la palabra más utilizada durante toda su exposición en la jornada de ayer. Las palabras más utilizadas en este caso por Sergio Massa. Ley, utilizó este término 7 veces. 6 veces la palabra trabajo, 5 veces la palabra justicia y diciembre. El mes de diciembre, que es el mes que sabemos va a existir un recambio en el sillón de Rivadavia. Los términos más utilizados por Juan Schiaretti. Muy repetitivo, el más repetitivo en cuanto a algunos términos en específico. Nuestro país, Argentina, 18 veces habló de la Argentina, 15 veces habló de provincia, y algo que nuevamente se convirtió en meme, 12 veces nombró a su provincia, a Córdoba, 11 veces la palabra gobierno y 11 veces también la palabra ley. Los términos más utilizados por Miriam Bregman, trabajador, defendiendo, alzando justamente la bandera de los trabajadores. La palabra más utilizada por Miriam Bregman fue la palabra trabajador. Direccionando su discurso en gran parte hacia Javier Milei, lo nombró 11 veces. A la izquierda, la bandera que alza, 8 veces. El defender, al igual que Patricia Bullrich, también nombró 8 veces, y 7 veces el término pueblo, pidiendo el acompañamiento del pueblo en las urnas. Javier Milei habló de capital. El capital es el término más utilizado por Javier Milei, lo nombró 12 veces. A nuestro país, a la Argentina, se refirió 11 veces. En 10 oportunidades habló de ley, en 9 oportunidades utilizó el término país y 8 para referirse a problemas. Los problemas que enfrenta nuestro país.